Capítulo 21. Por fin llegas, exclamó Margarita abrazándome. ¿Cómo es que vienes tan pálido? Le referí la escena habida entre mi padre y yo, a lo que ella me contestó. Dios mío, no sé por qué, pero me temí algo así. Cuando llegó Joseph con la noticia de la llegada de tu padre, no pude evitar una especie de estremecimiento, pues he tenido la impresión de que era como una desgracia para nosotros. Pobre Armando, y pensar que soy yo quien te ocasiona todos estos sinsabores. Es posible que tenga razón tu padre. ¿Por qué no nos separamos? Pienso que sería preferible para ti antes que indisponerte con tu familia. Sin embargo, lo que me pregunto es qué mal les he podido causar. Vivimos tranquilos y no molestamos a nadie. Por lo demás, tu padre debe saber que necesitas un amante y en cierto sentido debería estar contento de que sea yo, que te amo y no ambiciono más que aquello que mi estado pueda proporcionarme. ¿Le has dicho cómo habíamos dispuesto nuestro porvenir? ¿Le has explicado bien nuestros proyectos? Se lo he dicho todo, precisamente esto lo que más me ha irritado, ya que en tal determinación ha visto lo que es con seguridad la prueba más palpable de nuestro amor. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues es seguir viviendo juntos, Margarita, y dejar que vaya amainando la tormenta. ¿Tú crees que amainará de verdad? Es necesario que así suceda, pero hay que prever que tu padre no se conformará con lo que ha hecho, intentará algo más. ¿Y qué crees que puede hacer? ¿Qué sé yo? Supongo que hará todo cuanto un padre puede hacer para obligar a un hijo a que le obedezca. Te recordará una y otra vez mi vida pasada y hasta puede que invente alguna historia a fin de conseguir que me abandones. ¿Es que no te proporciona alguna confianza la seguridad de que te amo? Sí, pero al mismo tiempo no ignoro que tarde o temprano será preciso que obedezcas a tu padre y quizá acabes por dejarte convencer. No, Margarita, seré yo quien acabará por convencerle. La causa de su enojo son los chismes que le han contado algunos de sus amigos, pero es bueno y confío en que pronto comprenderá la realidad de las cosas. Después de todo, ¿qué puede importarnos si lo hace o no? No digas eso, Armando. Lo preferiría todo antes de creer que te he enemistado con tu familia. Deja que pase el día de hoy y mañana regresa a París. Tanto tú como tu padre habréis reflexionado y quizás podáis llegar a un acuerdo. No le rebatas de una forma total sus principios y haz como si cedieses algo a sus deseos, de tal forma que él pueda dejarlo todo como está, sin sentirse ofendido. ¿Comprendes lo que quiero decir? Por lo demás, mi querido Armando, debes tener la seguridad de que suceda lo que suceda, tu Margarita te permite. ¿Me lo juras? ¿Necesito jurarlo? Qué grato resulta dejarse persuadir por la voz amada. Margarita y yo pasamos el resto del día repitiéndonos nuestros proyectos, como si comprendiéramos la necesidad de realizarlos cuanto antes. A cada momento temíamos que viniera a contrariarnos algún nuevo acontecimiento, pero por fortuna el día transcurrió sin ninguna novedad. A la mañana siguiente salí para París alrededor de las 10 y llegué al hotel donde se alojaba mi padre hacia mediodía. Me dijeron que había salido, pero fui a casa y allí no estaba. Tampoco pude encontrarlo en la del notario. Regresé otra vez al hotel y esperé hasta las 6, pero todo fue inútil. Mi padre no apareció. Entonces decidí volver a Bougival y encontré a Margarita, no esperándome como en la víspera, sino sentada al amor de la lumbre que reclamaba ya el fresco de la temperatura, y lo bastante pensativa como para que yo pudiera acercarme hasta ella sin que me oyera y por consiguiente sin que volviera la cabeza. Oh, Armando, exclamó al sentir sobre su frente mis labios, y estremeciéndose como si se hubiera despertado con un sobresalto, me has asustado. ¿Y tu padre? No he podido verlo. No lo he encontrado en mi casa, ni en sitio alguno donde podía estar. No lo comprendo. En ese caso mañana debes volver nuevamente a París. Es preciso que le veas y que le tranquilices. No sé si debo hacerlo. Tal vez sea mejor esperar que me busque él.
Después de todo, yo he hecho todo lo que debía hacer. No, Armando, no has hecho lo bastante. Hazme caso. Mañana debes ver a tu padre. ¿Y por qué mañana? Pues porque así tendrá más fuerza tu insistencia y alcanzarás más pronto tu perdón, repuso Margarita. Lo cierto es que durante el resto del día ella estuvo preocupada, como distraída y algo triste. Para conseguir sus respuestas tenía que repetirle las cosas. En cuanto a la preocupación que la dominaba, quiso darme a entender que la motivaba el temor que le inspiraban para el futuro los acontecimientos ocurridos en los últimos 2 días. Recuerdo que me pasé toda la noche tranquilizándola y que al día siguiente, con una inquietante insistencia que no acababa de comprender, me hizo volver a París. Mi padre volvía a estar ausente del hotel, pero esta vez había dejado una nota redactada en los términos siguientes: Armando, si hoy vuelves y no estoy, espérame hasta las 4 de la tarde. Si a esa hora no he regresado, ven a comer conmigo mañana. Tengo que hablarte. Esperé hasta la hora indicada, pero al ver que mi padre no aparecía, regresé a Bougival. Encontré a Margarita calenturienta y desazogada. Al verme, vino corriendo a abrazarme y permaneció en esa actitud durante largo rato, al mismo tiempo que corrían las lágrimas por sus mejillas. En vano le hice preguntas y más preguntas sobre aquel súbito dolor cuyo proceso me tenía alarmado. En vez de darme razones claras y terminantes, alegaba todo cuanto suele decir una mujer cuando no quiere responder con la verdad. Una vez que Margarita se sintió más tranquilizada, le expuse los resultados de mi viaje, le mostré la nota de mi padre y le hice observar que parecía bastante tranquilizadora. Sin embargo, a la vista de aquellas líneas y después de mi reflexión, Margarita estalló en un violento llanto que no solo me preocupó, sino que, temiendo alguna crisis, me apresuré a llamar a Nanine, con cuya ayuda acosté a Margarita, que seguía llorando en silencio y me besaba las manos a cada instante. De pronto se me ocurrió una idea, y le pregunté a Nanine si durante mi ausencia Margarita había recibido alguna carta o alguna visita que pudiese haber dado origen a aquel estado en que la había encontrado, pero la sirvienta me respondió que no había aparecido nadie por allí, ni había traído nada. Sin embargo, desde la víspera presentía que estaba sucediendo algo, y que se trataba de algo tanto más grave cuanto que Margarita se creía en el deber de ocultármelo. Al llegar la noche, Margarita parecía algo más sosegada. Hizo que me sentara junto a su cama y me repitió 1 y 1000 veces sus habituales juramentos de amor. Después me sonrió, pero con cierto esfuerzo, pues los ojos se le llenaban de lágrimas con facilidad y a pesar suyo. Toda idea que se me ocurrió la empleé sistemáticamente a fin de conseguir que me confesase la verdad, pero Margarita persistió en sus vagas razones, hasta que por último acabó durmiéndose en mis brazos, si bien lo hizo con esa clase de sueño que cansa y desasosiega al cuerpo en vez de proporcionarle reposo. De cuando en cuando dejaba escapar un grito, se despertaba sobresaltada y luego de cerciorarse de que estaba a su lado, me hacía jurarle una vez más que nunca dejaría de amarla. Aquella actitud me resultaba cada vez más extraña, y se prolongó hasta la madrugada, cuando después de 2 noches de insomnio, Margarita acabó cayendo en una especie de sopor que por otra parte tampoco fue muy largo. Hacia las 11 se despertó y al verme levantado miró en torno suyo para acabar diciendo: ¿Ya te marchas? No, le respondí al mismo tiempo que cogía sus manos. Es temprano, pero he preferido levantarme para que pudieras descansar mejor. ¿Cuándo saldrás a París? Un poco antes de las 4. ¿Tan pronto? Pero hasta entonces no te moverás de mi lado, ¿verdad? Pues claro que no, amor mío. ¡Qué felicidad! Exclamó Margarita como si aquello fuese algo extraordinario, y luego, tras un meditado silencio, acabó diciendo con un distraído ademán: ¿Comeremos juntos? Si tú quieres. Sí, Armando. Y después me besarás muchas, muchas veces antes de que te marches, ¿me lo prometes? Claro que sí. Y también te prometo que hoy regresaré de París antes que ningún día. ¿Antes? Preguntó al mismo tiempo que me miraba con ojos extraviados. Por supuesto que sí, y te voy a decir una cosa.
Estoy ya harto de esta situación. No sé por qué me preocupo tanto. De acuerdo. Hoy también te esperaré como de costumbre, y me amarás. Seremos dichosos una vez más como lo hemos sido desde el día que nos conocimos. Margarita pronunció estas palabras de un modo tan extraño y parecían esconder un pensamiento doloroso tan pertinaz que a cada instante me temía que cayera en una especie de delirio. Escúchame, le dije, estás enferma y creo que hoy no debo dejarte sola. Le escribiré a mi padre y le diré que no me espere. No, no, exclamó Margarita con voz angustiada, no hagas una cosa así. Tu padre me consideraría culpable de que no fueras a verle. Es preciso que vayas, Armando, para hablar con él. Además de que yo no estoy enferma, sino todo lo contrario. Me siento muy bien, de verdad. Lo único que me sucede es que he tenido un mal sueño y me he despertado algo sobresaltada. Desde aquel momento Margarita se esforzó por mostrarse más alegre y no volvió a derramar una lágrima. A punto de marcharme la besé y le pregunté si quería acompañarme durante un trecho, pensando que un paseo podría serle beneficioso. Todo mi afán era permanecer a su lado cuanto más tiempo mejor. No sé cuántas veces sentí aquel día la tentación de no ir a París, pero la esperanza de terminar con aquel asunto cuanto antes y el temor de indisponer otra vez a mi padre contra mí acabaron por vencer mi indecisión. Margarita aceptó mi propuesta y envuelta en su capa me acompañó. Con nosotros vino también Nanine para regresar con ella. Hasta la noche, le dije a Margarita al separarnos. Noté que mi adiós no recibía ninguna contestación, y entonces recordé que ya en otra ocasión había observado Margarita un silencio semejante. Fue aquella noche que el conde de G estuvo en su casa. De cualquier forma, aquellos tiempos quedaban ya tan viejos que su recuerdo apenas si se esbozaba en mi memoria. En aquellos instantes, si algo temía, no era precisamente que Margarita me pudiese ser infiel. Al llegar a París me encaminé de inmediato a casa de Prudencia para rogarle que fuese a Bougival, esperando que con su locuacidad y su buen humor podría distraer a Margarita. Como entré en casa de la modista sin hacerme anunciar, le encontré en su tocador. «Pero si es Armando», exclamó al verme. «¿Ha venido usted con Margarita?» «No». «¿Cómo se encuentra mi amiga?» «Algo enferma». «¿Entonces no va a venir hoy? ¿Acaso tenía idea de venir a París?» La Duvernoy se sonrojó de una forma harto visible y me respondió con cierta turbación. «No sé, bueno, lo que quería decir es que al verle a usted, no sé por qué, he pensado enseguida que ella podía estar también en París». «Pues no es así», contesté mirándola y viendo que bajaba los ojos con una especie de inquietud, como si mi presencia la molestase. «Es más, el objeto de mi visita es precisamente pedirle que, si no le molesta, vaya a ver a Margarita. Le podría hacer compañía y pasar la noche en Bougival. Si he de decirle la verdad, no la había visto nunca como hoy. Estoy preocupado porque temo que caiga en una de sus crisis, ¿me comprende?» «Es que verá, señor Duval, hoy no como en casa», se excusó Prudencia, «y esta noche me resulta también imposible salir de París, pero le prometo que mañana veré a Margarita». Me despedí de ella, quien me pareció tan preocupada como Margarita, y me fui a ver a mi padre, a quien al fin encontré. Recuerdo que me recibió con una mirada interrogante, al mismo tiempo que me tendía la mano para decirme: «No debo ocultarte que me han causado cierta satisfacción tus dos visitas, y me hacen confiar en que has reflexionado de la misma forma que yo también lo he hecho». «¿Y puede saberse el resultado de tus reflexiones?» «¿Por qué no? Lo reconozco, Armando. No cabe la menor duda de que había exagerado la importancia del asunto que tanto nos preocupa a los dos. El resultado de todo ello es que he decidido no ser tan severo contigo». «¿Qué quieres decir, padre?», pregunté con la mayor alegría. «He llegado a la conclusión de que, después de todo, hay pocas cosas que sean tan naturales como las de que un joven tenga un amante. Y una vez aceptado esto, y a juzgar por mis últimos informes, prefiero que la tuya sea esa señorita Gautier mejor que cualquier otra». «Oh, padre, no puedes imaginarte lo dichoso que me haces.
Después de aquello, ya no hubo obstáculo para seguir hablando, de forma que nuestra conversación se prolongó y nos sentamos a la mesa. He de observar que mi padre estuvo especialmente atento durante toda la comida, por lo que no encontraba la hora de volver a Bougival para comunicarle a Margarita las nuevas y venturosas noticias. Sin embargo, comencé a consultar con impaciencia mi reloj. Parece como si estuvieras impaciente por separarte de mí, dijo mi padre en un momento dado. No haces más que mirar el reloj. Ah, los jóvenes, siempre sacrificáis los afectos sinceros a los cariños dudosos. Padre, no digas eso. Estoy completamente seguro del amor de Margarita. El autor de mis días, que parecía no dudar ni creer, se limitó a guardar silencio, y luego insistió en que debía quedarme aquella noche con él en París y aplazar mi vuelta a Bougival para el día siguiente. Pero le dije que estaba algo preocupado, puesto que había dejado a Margarita un poco indispuesta. Solicité de su comprensión que me permitiera marchar para reunirme con ella y le prometí volver a París al día siguiente. Mi padre accedió y como hacía buen tiempo, quiso acompañarme durante un buen trecho. En aquel momento sentí que nunca había sido tan feliz. El porvenir se me presentaba tal como lo había previsto desde hacía algún tiempo y quería a mi padre como jamás lo había querido. En el instante en que me disponía a partir, insistió por última vez para que me quedase, pero ante mi negativa acabó por preguntarme: «Dime, Armando, ¿tanto amas a esa mujer?». «Más que a mi propia vida», le respondí. «En ese caso, ve con ella», me dijo, pasándose una mano por la frente como si quisiera desechar algún pensamiento. Después movió los labios como con intención de decirme algo, pero al final se contentó con estrecharme la mano, apartándose de mí con un brusco ademán. «Hasta mañana», nos dijimos el uno al otro. Capítulo 22. El tiempo del viaje se me hizo interminable y me parecía que no iba a llegar nunca a Bougival, a donde no llegué hasta las 11. Una vez frente a la casa no vi luz en ninguna de sus ventanas. Llamé y no me respondió nadie. Era la primera vez que me sucedía algo semejante, hasta que por fin apareció el jardinero y me abrió la puerta. Nanine vino a mi encuentro también, con la luz en la mano, acompañándome hasta el dormitorio de Margarita. «¿Dónde está la señora?», le pregunté. «Creo que ha ido a París». «¿A París?». «Sí, señor». «¿Y cuándo se ha marchado?». «Una hora, poco más o menos, después de irse usted». «¿Y no ha dejado ninguna nota para mí?». «No, señor». «Está bien, puedes retirarte». Nanine salió de la estancia. Aquello era lo más extraño. Lo primero que pensé fue que Margarita hubiese entrado en recelos y que hubiera ido a París para cerciorarse de que aquella entrevista con mi padre era cierta, y no una excusa para proporcionarme yo un día de libertad lejos de ella. O tal vez, seguí pensando, Prudencia la ha llamado para algún asunto importante. Pero yo había visto a Prudencia en París y no me había dicho nada que me hiciera sospechar que había escrito a Margarita. No obstante, de improviso, me vino a la memoria aquella pregunta de la Duvernoy refiriéndose a Margarita. «¿Así es que no va a venir hoy?». Fue cuando le dije que su amiga se hallaba algo enferma, y ella se quedó turbada después de pronunciar esas palabras que parecían encubrir una cita. A este recuerdo se unió el de las lágrimas de Margarita, que en cierto modo había olvidado gracias a la buena acogida que me había dispensado mi padre. Desde aquel momento todos los incidentes del día vinieron a añadirse a mi primera sospecha y la fijaron con tanta firmeza en mi espíritu que todo, incluida la clemencia de mi padre, acabó confirmándola. Lo que yo veía era que Margarita me había casi exigido que me marchara a París, y creí entonces que era fingida la tranquilidad que demostró cuando le propuse no moverme de su lado. ¿Habría caído en una trampa yendo a París? ¿Me engañaba Margarita? ¿Acaso creyó ella estar de regreso antes que yo para que no se advirtiera su ausencia y ocurrió que el azar había frustrado sus planes? ¿Por qué no le dijo nada a Nanine ni tampoco me dejó una nota escrita? ¿Qué significaban aquellas lágrimas y el misterio de semejante ausencia?
Esto era lo que yo pensaba en la soledad de mi vacío aposento, mientras me hacía toda suerte de preguntas. Lo único que era capaz de mirar eran las saetas del reloj, y al señalar la medianoche pareció que me dijeran que era demasiado tarde para seguir alimentando la esperanza de que Margarita volviese. A pesar de todo, ¿cómo podía ser posible que Margarita me engañara después de las decisiones que acabábamos de tomar, tanto ella como yo? Aquella sospecha no era razonable y deseché todo pensamiento turbio. Quizá el agente ha encontrado ya quien le compre los muebles, me dije, y haya tenido que ir a verle para cerrar el trato. Si no me ha dicho nada es porque sabe que, aun cuando consiento en semejante venta, necesaria para nuestra futura dicha, me apesadumbra mucho, y habrá temido herir mi amor propio y mi delicadeza hablándome de ella. En cuanto a la tardanza, será que prefiere no volver hasta ultimar el asunto, porque no habría podido dejarlo todo listo en una tarde. Se habrá quedado a dormir en su casa o quizá regrese de un momento a otro, pues debe pensar en mi zozobra y querrá sacarme de ella lo antes posible. Pero en tal caso, ¿por qué sus lágrimas? No hay otra suposición posible que la de que, a pesar del amor que me profesa, no haya podido llevar a cabo la venta sin llorar, por lo que en el fondo debe suponer para ella renunciar al lujo en el que ha vivido hasta el presente y que tan dichosa y envidiada la hacía. De cualquier forma, yo le perdonaba aquella preocupación a Margarita y la esperaba con impaciencia para llenarla de besos y al mismo tiempo decirle que había adivinado la causa de su ausencia. Entretanto, el tiempo iba pasando y mi amada no llegaba. La inquietud, estrechando poco a poco su círculo, terminó por oprimirme angustiosamente la cabeza y el corazón. Y si le ha ocurrido alguna... acabé pensando, a lo peor está herida, enferma o muerta. Quizá de un momento a otro vea llegar a un mensajero que me anuncia algún desastroso accidente, o tal vez el nuevo día me encuentre aún sumido en esta incertidumbre y en estos temores. En medio del terror que me causaba la ausencia de Margarita, ni siquiera por un instante se me ocurrió la sospecha de que me pudiera estar engañando. Tenía que existir una causa independiente de su voluntad. Estaba seguro, pero ¿cuál podría ser esa causa? En tales casos no hay figura de la que no sea capaz de revestirse la vanidad del hombre. Cuando oí la una, resolví esperar una hora. Si para entonces no había llegado Margarita, volvería a París. De momento, no me atreví a seguir pensando y busqué un libro. Sobre la mesa había abierto Manon Lescaut, algunas de cuyas páginas me pareció que estaban húmedas, probablemente de las lágrimas de Margarita. Después de hojearlo dejé de leer, ya que sus angustias me parecían sumamente huecas comparadas con las mías de aquellos instantes. El tiempo seguía su curso con lentitud, el cielo estaba encapotado y una lluvia otoñal azotaba los cristales de las ventanas, mientras que la vacía cama tomaba a mis ojos el aspecto momentáneo de una tumba. El miedo acabó apoderándose de mí. Abrí la puerta una vez más, presté atención y no oí más ruido que el del viento en la arboleda. Ni siquiera un coche pasaba por la carretera. De pronto oí la 1:30 en el campanario de la iglesia, y como si aquel sonido hubiera sido un mensajero de desdichas, se apoderó de mí el temor de que llegara algún enviado para comunicarme el peor de los males. Dieron las 2 y todavía esperé unos minutos, en medio de un silencio turbado tan solo por el monótono y cadencioso tic-tac del reloj, hasta que por fin decidí salir de aquel aposento donde hasta los más insignificantes objetos se revestía del melancólico aspecto que la desosegada soledad del corazón imprime a todo cuanto en estos momentos nos rodea. En la pieza contigua y dormida sobre su labor encontré a Nanine, quien se despertó y me preguntó si había regresado ya la señora. No, le respondí, pero si vuelve, dile que no pude resistir por más tiempo mi zozobra y he ido a París para averiguar qué es lo que sucede. ¿A estas horas se va usted? Sí. ¿No ve que no encontrará ningún medio de transporte? Entonces iré a pie. ¿Lloviendo como llueve? ¿Qué puede importarme que esté lloviendo? No creo que deba precipitarse. La señora volverá,
y si no lo hace, mañana tendrá tiempo más que suficiente para averiguar qué es lo que ha podido detenerla. Aunque vaya ahora a París, no corro ningún peligro, Nanine. Hasta mañana. La buena muchacha fue rápidamente en busca de mi capa y la puso sobre mis hombros. Se ofreció para ir a despertar a la señora Arnould a fin de preguntarle si existía la posibilidad de encontrar algún carruaje. Pero yo, que estaba convencido de que en aquella infructuosa tentativa iba a perder más tiempo que el que necesitaba para hacer la mitad del camino, además de que sentía la necesidad de aire y de una fatiga física que dominase mi excitación nerviosa, me opuse a aquella gestión de Nanine y emprendí la marcha de inmediato, después de coger la llave del piso de la calle de Antin y de despedirme de la sirvienta que me acompañó hasta la verja. Lo primero que hice fue echar casi a correr, pero el suelo estaba blando por el agua y la prisa me fatigó pronto. Media hora de carrera bastó para verme obligado a parar, completamente empapado de sudor, si bien no tardé mucho en reanudar el camino en cuanto recobré el aliento. La noche estaba tan oscura que a cada momento temía estrellarme contra los árboles de la carretera, pues al ponérseme de improviso delante me los imaginaba unos descomunales fantasmas que me estuviesen acechando. Encontré 2 o 3 carruajes, pero enseguida los dejé atrás, y luego vi venir hacia mí una calesa que al trote se dirigía hacia Bougival, y que al pasarme tuve la esperanza de que llevaba a mi amada. «Margarita, Margarita», grité, pero nadie respondió, y la calesa siguió su camino mientras yo continuaba el mío. Tardé 2 horas en llegar a Le Treuil. La vista de París pareció devolverme las fuerzas, y lo prueba lo pronto que salvé la distancia de la larga alameda que tantas veces había recorrido, y tan desierta aquella noche que más se parecía a la calle de un cementerio que a un gran paseo. El día comenzaba a clarear, y cuando llegué a la calle de Antin, París empezaba ya a agitarse, a pesar de que aún le faltaba un poco para desesperarse del todo. En la iglesia de Saint-Roch dieron las 5 en el instante en que yo llegaba a casa de Margarita. Le dije mi nombre al portero, a quien le había dado muchas propinas, y me consideré con derecho a subir al apartamento de Margarita. Como era natural, no se me opuso ningún obstáculo. Pude preguntar si ella estaba en casa, pero como tal vez se me hubiera respondido que no, preferí seguir en la duda 2 minutos más, pues con la duda persistía mi esperanza. Acerqué el oído a la puerta por si recogía algún ruido, algún movimiento, pero no oí nada. El silencio del campo parecía llegar hasta allí. Al final abrí y entré. Todas las cortinas estaban herméticamente cerradas. Descorrí la del comedor y fui al dormitorio. Empujé la puerta, cogí el cordón de los cortinajes y tiré con fuerza. Entonces entró una franja de luz y corrí hacia el lecho. Estaba vacío. Abrí todas las puertas, recorrí los aposentos, pero allí no había otra señora que la soledad. Era para volverse loco. Ya en el tocador llamé a Prudencia después de abrir la ventana, pero todo fue inútil. La ventana de la Duvernoy no se abrió. Entonces bajé a la portería y pregunté si durante el día anterior había estado en casa la señorita Gautier. Sí, señor, me dijo el portero. Creo que vino con la señora Duvernoy. ¿Y no dejó ningún recado para mí? No, señor. ¿Podría decirme lo que la señorita Gautier y su amiga hicieron después? Creo recordar que las esperaba un coche. ¿Qué clase de coche? Un coupé, que no era de alquiler. ¿Qué podía significar todo aquello? Mi cabeza se perdía en un mar de conjeturas. Sin embargo, recurriendo a la única salida que me quedaba, llamé a la casa de Prudencia. ¿A dónde va usted, señor?, me preguntó el portero. A casa de la señora Duvernoy. No ha regresado aún. ¿Está usted seguro? Muy seguro. Mire usted, aquí tengo una carta que trajeron anoche para ella, y todavía no se la he podido entregar. El buen hombre me mostró la carta para convencerme de que decía la verdad. Dirigí instintivamente la mirada al sobre, y me dio un vuelco el corazón, puesto que reconocí la letra de Margarita. En el sobre leí a la señora Duvernoy, para entregar al señor Duval. Me identifiqué y le dije al portero: «Esta carta es para mí. ¿Es usted el señor Duval?»
soy yo. Sí, ahora le reconozco, usted venía con frecuencia a casa de la señora Duvernoy, ¿verdad? Ya en la calle rasgué el sobre deprisa y me puse a leer la carta, que me dejó más atónito que si hubiese caído un rayo a mis pies. Decía esto: Armando, cuando leas esta carta seré ya la amante de otro hombre. Todo ha terminado entre nosotros. Regresa al lado de tu padre y ve de inmediato a ver a tu hermana, que es una joven honesta y pura, ignorante de todas nuestras miserias. A su lado podrás olvidar pronto los sufrimientos que te he podido causar yo, una mujer perdida, a quien has tenido la bondad de amar con sinceridad y que te debe los únicos momentos felices de una vida que desde ahora ya no será muy larga. Margarita Gautier. Al leer la última frase creí volverme loco. Por un instante temí que iba a desvanecerme. Una nube pasó por mis ojos y sentí que se me subía la sangre a la cabeza. Sin embargo, me fui recobrando poco a poco, miré a mi alrededor y me quedé admirado al ver que los transeúntes se dirigían a su quehacer con el aire más natural del mundo, sin sospechar cuánta era mi desdicha. A fin de poder sobrellevar los efectos de aquel terrible golpe, comencé a pensar en una solución, pero no me sentía con fuerzas suficientes para salvar aquel obstáculo totalmente solo, y entonces me acordé de que mi padre aún debía seguir en París. En 10 minutos podía reunirme con él, y fuese cual fuese el dolor que me embargaba, estaba seguro de que no se negaría a compartirlo conmigo. Eché a correr como un loco, como un ladrón perseguido, hacia el hotel de París. Me dijeron que estaba en su habitación, y en efecto allí le encontré leyendo. De momento tuve la impresión de que me estaba esperando, pues se extrañó muy poco de verme. Me arrojé en sus brazos sin decir una palabra y le entregué la carta de Margarita, dejándome caer sobre la cama al mismo tiempo que lloraba amargamente. Capítulo 23. Cuando llegó la hora en que comienza el movimiento en las calles de París, recuerdo que no podía creer que aquel día fuera igual que los anteriores. A cada momento me figuraba que alguna circunstancia de la que no me acordaba me había obligado a pasar la noche apartado de Margarita, pero que si regresaba a Bougival podría encontrarla sufriendo el mismo tormento mío, preguntándome qué me había ocurrido. Cuando la existencia se acostumbra a un amor como el mío, parece imposible que semejante costumbre pueda romperse sin destrozar al mismo tiempo todos los resortes de la vida. Leía una y otra vez la carta de Margarita para convencerme de que no estaba soñando. Podría decirse que, rendido bajo el peso de mi derrumbamiento moral, me sentía incapacitado para hacer cualquier movimiento. La inquietud, el cansancio de la caminata nocturna y la noticia que había recibido por la mañana me tenía como postrado, y mi padre se aprovechó de mi inferioridad física para exigirme la promesa formal de que me marcharía con él de París. Me sentía incapaz de sostener una discusión y ante la necesidad de un verdadero afecto que me ayudara a sobrevivir después de aquella dura prueba, prometí lo que él quiso. Después de todo, consideré que era una gran suerte poder contar con alguien como él para consolarme de mi aterradora pesadumbre. Lo único que recuerdo ya de aquel día es que hacia las 5 de la tarde mi padre, después de mandar disponer mi equipaje y poniéndolo junto al suyo en la zaga de una silla de posta, me hizo subir con él y dejamos París, hasta que la ciudad quedó lejos y la soledad del camino me recordó el vacío de mi corazón. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces acudieron de nuevo las lágrimas a mis ojos. Mi padre había comprendido sin duda que las palabras, ni siquiera las suyas, no podrían consolarme, y me dejó llorar sin despegar los labios, contentándose con cogerme de vez en cuando una mano, como para recordarme que se hallaba a mi lado. Recuerdo que aquella noche dormí un poco y que soñé con Margarita, y que cuando desperté lo hice sobresaltado, pues no comprendía que pudiera hallarme en un coche. Poco a poco recordé la realidad y dejé caer la cabeza sobre mi pecho, como único alivio a tanto desaliento.
No me atrevía a iniciar la menor conversación con mi padre, temiendo que me dijera que ya me lo había dicho él lo que iba a suceder, y que recurriese una y otra vez a sus razones. Pero lo cierto es que no abusó de su posición, y llegamos a C sin que me hubiese hablado de otra cosa que de asuntos completamente ajenos al acontecimiento que tanto me atormentaba y que había motivado mi partida. Cuando abracé a mi hermana me acordé de las palabras de Margarita y comprendí de inmediato que, por muy buena que fuera ella conmigo, jamás conseguiría que yo olvidase a mi amante. Era la temporada de caza, y mi padre, creyendo que podría distraerme, organizó algunas partidas con varios vecinos y amigos, a las que asistí con la mayor indiferencia y una apatía que era la que indudablemente regulaba todos mis actos desde el día que salí de París. La caza era al ojeo, pero cuando me quedaba en el sitio que me habían destinado, dejaba a un lado la escopeta descargada y comenzaba a pensar de un modo obsesivo. De esta forma, miraba insensiblemente las nubes, dejaba vagar mi pensamiento ajeno a las solitarias llanuras, y oía de vez en cuando que algún cazador me llamaba para mostrarme una liebre que a lo mejor pasaba corriendo a muy pocos pasos de mí sin que yo la viera. Ninguno de estos pormenores escapaba de la observación de mi padre, quien desde luego no se engañaba respecto a mi aparente calma. Por el contrario, comprendía muy bien que mi corazón, por abatido que estuviese, un día u otro habría de experimentar una reacción tan terrible como posiblemente peligrosa. Así, al mismo tiempo que evitaba toda palabra de consuelo, hacía cuanto le era posible para distraerme. Como es lógico, mi hermana no estaba enterada en detalle de lo que me ocurría, por lo que no acertaba a explicarse la causa de que yo, tan alegre en otro tiempo, me hubiera vuelto de improviso tan triste y pensativo. Algunas veces, sorprendido en medio de mi tristeza por la mirada vigilante de mi padre, le tendía la mano y estrechaba la suya, como para pedirle indirectamente perdón por la pesadumbre que a mi pesar le estaba causando. De esta forma transcurrió un mes, pero llegó un momento en que ya no pude soportar más tiempo aquella situación. La imagen de Margarita no me abandonaba ni un segundo. Era algo terrible. Sin duda, había amado demasiado a aquella mujer y seguía amándola con todo mi corazón, y era comprensible que no pudiera desprenderme de su recuerdo. Para mí no existía otro dilema que amarla o aborrecerla, por lo que me era indispensable volver a verla cuanto antes. Este deseo se apoderó de mí con toda la vehemencia cada vez más poderoso, y me dije que no era dentro de un mes o de una semana cuando necesitaba ver a Margarita, sino de inmediato. Entonces le dije a mi padre que le dejaría para atender ciertos asuntos que había dejado pendientes en París, y le prometí estar de regreso lo antes posible. Recuerdo que no pude dormir en todo el viaje. Tenía una idea fija, pero una vez en París, ¿qué era lo que iba a hacer? Lo ignoraba. Sin embargo, era preciso, indispensable, que ante todo me dedicase a buscar a Margarita. Fui a mi casa para cambiarme de traje, y como hacía buen tiempo, me dirigí hacia los Campos Elíseos. Creo que no tardé ni 30 minutos en divisar a lo lejos, desde la plazuela circular, el coche de Margarita. Había comprado otra vez sus caballos, y el coche era el mismo, pero ella no iba dentro. Cuando me di cuenta de que en el carruaje no había nadie, miré a mi alrededor y entonces vi que Margarita paseaba a pie, acompañada de una mujer que me era desconocida. Al pasar Margarita por mi lado, noté cómo palidecía y sonreía nerviosamente. En cuanto a mí, me dio tal vuelco el corazón que tuve la impresión de que se me salía del pecho. Sin embargo, conseguí una expresión de indiferencia y la saludé con frialdad. Margarita regresó enseguida a su coche, al que subió con su amiga. Yo la conocía bien, y estaba seguro de cómo debía haberla trastornado nuestro encuentro. Después de nuestra separación, al verme de improviso frente a frente y pálido como un difunto, debió comprender que mi encuentro se debía a algún fin y que tenía que ocurrir algo.
Si al encontrar de nuevo a Margarita la hubiese supuesto desdichada, si para vengarme de ella me hubiera sido posible acudir en su ayuda, entonces quizá la habría perdonado, pero ante mis ojos apareció dichosa, como lo menos aparentemente, y todo hacía pensar que proporcionaba el lujo que yo no había podido conservarle. Nuestra ruptura, decidida por ella, adquiría el carácter del más vil interés, y mi amor propio se sentía humillado, por lo que clamaba venganza en recuerdo de todo cuanto aquella mujer me había hecho sufrir. Como no había ningún acto de Margarita que pudiera serme indiferente, pensé que lo que más debía martirizarla era mi indiferencia, por lo que me propuse fingir ese sentimiento, y no solo a sus ojos, sino también a los de los demás. Procuré, pues, que se me viera risueño, y me encaminé a casa de Prudencia. Al llegar, hice anunciar mi visita por la doncella, quien me dejó en el salón. Poco después apareció la señora Duvernoy y me hizo pasar a su gabinete. Cuando iba a sentarme oí abrir la puerta del salón y que alguien andaba de puntillas. Después la puerta se cerró sin hacer casi ruido. ¿Es que molesto?, le pregunté a Prudencia. De ninguna manera, me contestó. Lo que ocurre es que estaba aquí Margarita y cuando ha oído que le anunciaba a usted, ha preferido irse para evitar verle. Es ella la que acaba de salir. ¿Es posible que le cause tanto temor? No, pero considera que a usted puede serle desagradable verla de nuevo. ¿Por qué?, dije haciendo un esfuerzo para poder respirar, ya que la emoción me ahogaba. La pobre, a fin de cuentas, me ha abandonado para recuperar su coche, sus muebles y sus diamantes. Ha hecho bien. Después de todo, ¿por qué iba a culparla de esa decisión? Después de esto y de un silencio, añadí con cierta indiferencia: esta tarde precisamente la he visto. ¿Dónde?, quiso saber Prudencia mirándome con incredulidad, como dudando de que yo pudiera ser el mismo hombre al que ella había conocido tan enamorado. La he visto en los Campos Elíseos, y por cierto que iba con una mujer muy hermosa. ¿La conoce usted? ¿Cómo era? Rubia, delgada, de ojos azules y muy elegante. Ya sé, sería Olimpia, una muchacha muy bonita, en efecto. ¿Con quién vive? Con nadie y con todo el mundo. ¿Dónde vive? En la calle Tronchet. ¿Acaso desea enamorarla? ¿Quién sabe? ¿Y Margarita? Si le dijese que la he olvidado por completo, mentiría, pero soy de esos hombres en los que influye la manera de romper unas relaciones, y como podría decirse que Margarita me ha abandonado, no puedo por menos de pensar en mí como en un necio por haberme enamorado de ella como lo hice, como un auténtico loco. Puede deducirse fácilmente el tono con que intenté pronunciar estas palabras. El sudor me corría por la frente y mi aspecto demostraba mi tortura. Sin embargo, ella no solo le amaba a usted mucho, sino que le sigue amando todavía, como lo prueba el que inmediatamente después de haberle visto haya venido corriendo a decírmelo. Si usted la hubiese visto cuando ha entrado, temblaba de pies a cabeza y ha habido un momento en el que he creído que iba a desvanecerse. ¿Y qué le ha dicho? Que estaba segura de que vendría usted a verme y que le pidiese perdón en su nombre. Pues puede decirle que no he de concederle ese perdón. Sin duda es una buena mujer, pero al fin y al cabo es también una cortesana, y no debería haberme cogido de sorpresa la jugarreta que me ha hecho, aunque por otra parte le agradezca su determinación, ya que ahora me pregunto a dónde nos habría conducido el vivir siempre juntos, como nos habíamos propuesto. Lo reconozco, era una locura. Le aseguro que Margarita va a llevarse una gran alegría cuando sepa que usted se ha hecho cargo de una forma tan razonada de lo que podría haberles sucedido si hubieran seguido el camino que llevaban. En mi opinión, debo decirle que también me alegro de que al fin haya visto con claridad, señor Duval, pues el agente que iba a vender las cosas de Margarita estaba jugando muy sucio.
en favor de sus propios intereses, y lo había dispuesto todo para que los acreedores demandaran a nuestra amiga en el término de 2 días. ¿Y ahora ya lo ha pagado todo? Casi todo. ¿Quién le ha proporcionado el dinero? El conde de N., mi querido amigo. Hay hombres que parecen nacidos para determinada clase de cosas. ¿Qué quiere usted? Hablando claro, le diré que le dio 20.000 francos a Margarita en cuanto ella accedió a sus deseos, aunque sabe muy bien que ella no está enamorada de él. No deja de mostrarse espléndido. Usted mismo lo ha podido ver. Ha recuperado sus caballos y ha desempeñado sus alhajas. Aparte de que le pasa tanto dinero como antes hacía el duque. Si Margarita lleva una vida sosegada, tendrá conde para mucho tiempo, se lo aseguro. Y dígame, Prudencia, ¿su amiga ha decidido residir definitivamente en París? Así es. No ha querido volver a Bougival de ningún modo, después de haber vivido allí con usted. He tenido que ser yo quien ha ido para recoger todos los efectos, incluidos los suyos también, que los tengo guardados aquí, bien empaquetados, para cuando los haga recoger. Está todo menos una carterita marcada con sus iniciales, que Margarita tuvo el capricho de llevarse a su casa. Dígale que puede quedársela, balbucí mientras notaba cómo las lágrimas me salían del corazón a los ojos, con solo pensar que había sido tan dichoso rodeado de aquellos objetos. También medité en la significación que podía tener el capricho de Margarita por conservar aquella carterita, la cual seguramente perpetuaría en su memoria mi recuerdo. Pero si mi antigua amante hubiese entrado en aquel momento, todos mis proyectos se habrían desvanecido, puesto que me habría arrojado de inmediato a sus pies. Por lo demás, según me ha parecido, Margarita está desconocida, agregó Prudencia. Apenas si duerme, corre de baile en baile y con frecuencia bebe más de la cuenta. Una de las últimas fiestas le costó estar 8 días en cama, y con eso está dicho todo. Luego, tan pronto como el médico la autorizó a levantarse, volvió a las andadas. Ni qué decir tiene que, como siga así, su salud va a sufrir un duro quebranto. ¿Trata usted de ir a verla? ¿Y de qué serviría? Si he venido a visitarla a ustedes porque siempre me ha tratado bien y porque, en realidad, la conocí antes que a Margarita, además de que le debo a usted el haber sido amante de ella y también el que haya dejado de serlo. ¿No es así? Así es. He hecho cuanto estaba en mi mano para que rompiera con usted, segura de que con el tiempo los dos acabarían aprobando mi conducta. En efecto, podría decirse que le estoy doblemente agradecido, añadí a modo de conclusión. Y me levanté porque me causaba una especie de aversión el que aquella mujer tomase en serio todo lo que yo le decía. ¿Ya se marcha usted? Sí. Sabía ya lo que me interesaba. ¿De qué iba a servirme hurgar más en la herida? ¿Cuándo volveremos a vernos? Creo que pronto. Adiós. Adiós, señor Duval. Hasta la vista. Prudencia me acompañó hasta la puerta y yo volví a mi casa sin saber si lloraba de dolor o de ira por no poder satisfacer de inmediato la venganza que pedía mi corazón. Estaba claro, Margarita no era, al fin y al cabo, más que una perdida, como todas las mujeres de su condición, y el profundo amor que según ella había sentido por mí en ningún momento bastó para ayudarla a luchar con éxito contra la necesidad de tener un coche y salir de fiestas, ni contra el deseo de volver a su vida pasada. Esto era lo que yo me decía en medio de mis prolongados insomnios. Sin embargo, si me hubiese tomado el trabajo de reflexionar tan fríamente como deseaba aparentar, es seguro que habría alcanzado a ver en la nueva y desordenada existencia de Margarita el deseo de acallar un tenaz pensamiento, cuando no un recuerdo perenne. Por desgracia para mí, el instinto del mal ahogaba en mí todo sentimiento humano, y me inducía a no buscar sino el modo de poder martirizar, cuanto más eficazmente mejor, a aquella infeliz criatura. Qué pequeño es el hombre, y sobre todo, qué miserable cuando se siente herido en cualquiera de sus mezquinas pasiones.
Dentro de mis negros propósitos, en la primera persona que pensé fue en aquella Olimpia con quien vi a mi antigua amante. Si no era su amiga, debía de ser una de las personas que más frecuentaba después de su vuelta a París. Me enteré de que Olimpia iba a dar un baile, y suponiendo que Margarita no faltaría, me las ingenié para conseguir una invitación. Recuerdo que, cuando con el alma apesadumbrada llegué a aquella fiesta, había ya una gran animación. Unos bailaban. No tardé mucho en ver a Margarita en el centro de uno de los grupos bailando con el conde de N, que parecía muy orgulloso de poder lucirse con ella, como si quisiera decirle a todo el mundo: esta mujer es mía. Acabé por acercarme a la chimenea, en la cual me apoyé de espaldas. Lo que en realidad buscaba era poder divisar a Margarita, sobre la cual clavé la mirada, sin poder mirar a otro sitio. Al verme, ella no pudo evitar cierta turbación, mientras que yo la saludaba con gesto indiferente, con un ligero ademán. De pronto me asaltó el pensamiento de que, una vez terminado el baile, no sería yo quien la acompañaría a casa, sino que se iría con aquel estúpido conde cargado de dinero, y también imaginé lo que ocurriría entre ellos una vez en casa de ella, todo lo cual hizo que, sin poder evitarlo, la sangre se me subiera a la cabeza, deseando promover un escándalo y conseguir que se rompiese aquella relación. Después de la contradanza, me acerqué a saludar a la dueña de la casa, cuyos hermosos y esculturales hombros, lo mismo que su llamativo escote, parecían presidir la fiesta. En cierto modo, Olimpia era más hermosa que Margarita, y si alguna duda me hubiera cabido, se habría desvanecido al dirigirle ciertas miradas mientras estaba hablando con ella. El hombre que consiga ser amante de esta mujer, me dije, deberá sentirse tan orgulloso como pueda estarlo el conde de N. Aparte de que Olimpia es lo bastante hermosa como para inspirar una pasión igual, sino mayor, que la que Margarita me inspiró a mí. Por entonces, y según todos los indicios, Olimpia no tenía ningún amante, por lo que no debía de ser demasiado difícil llegar a serlo. Hice mis cálculos y llegué a la conclusión de que para llegar a ser el amante de aquella singular mujer podía bastar con empezar a derrochar el dinero que fuese necesario, hasta conseguir llamar su atención. Esta mujer tiene que ser mía, pensé, y me dispuse a convertir en realidad aquel pensamiento, resuelto a hacer lo que fuese necesario. En tales circunstancias, y convencido de llevar adelante mi propósito, comencé por desempeñar mi papel de pretendiente, pidiéndole a Olimpia que me permitiera bailar con ella. Una hora después, más pálida que un cadáver, Margarita hizo que le trajeran su abrigo de pieles, y con un profundo gesto de tristeza abandonó el baile. De todos los allí reunidos, solo yo podía saber qué le sucedía. Capítulo 24. Aquella era mi primera victoria, pero yo no me daba por satisfecho. Comprendía el atractivo que ejercía sobre Margarita y estaba dispuesto a abusar cínicamente de él. Sin embargo, ahora que está muerta, me pregunto si Dios podrá perdonarme todo el mal que le hice. Después de la cena, que tuvo los caracteres de una escandalosa orgía, empezó el juego. Yo me senté al lado de Olimpia y jugué con tanta audacia que conseguí llamar su atención. En un abrir y cerrar de ojos gané alrededor de 200 luises que coloqué delante de mí, y vi cómo Olimpia les dirigía codiciosas miradas. Por lo demás, yo era el único de los presentes a quien el juego no absorbía por completo, y el único también que dedicaba alguna atención a Olimpia. Durante el resto de la noche siguió favoreciéndome la fortuna, y como Olimpia había perdido el dinero que tenía sobre el tapete, aproveché la ocasión para darle parte de mis ganancias y permitirle que siguiese jugando. A las 5 de la madrugada, la hora en que se disolvió la reunión, ganaba 300 luises. La mayoría de los jugadores, a ninguno de los cuales conocía, estaban ya en la calle cuando yo seguía aún arriba. No obstante, me disponía ya a bajar, cuando, volviéndome de improviso hacia Olimpia, que era quien se había encargado de alumbrar la escalera, le dije: necesito hablar con usted. Mañana, dijo ella. No,
ahora mismo. ¿Qué es lo que tiene usted que decirme con tanta urgencia? Enseguida lo sabrá. Y entrando de nuevo en el apartamento le dije: creo que usted ha perdido bastante. Bastante, sí. ¿Es todo lo que tenía en casa? Olimpia titubeó antes de responder. Sea sincera, por favor. Pues sí. En cambio, yo he ganado 300 luises, y son suyos si me permite quedarme aquí. Aquí los tiene. Y arrojé el oro sobre una mesa. Lo que no entiendo es a qué viene esa proposición. Comprendo, se lo explicaré mejor. La amo a usted. No puedo aceptar. ¿Es que prefiere amarme desinteresadamente? Entonces seré yo quien no acepte. ¿Comprende? Reflexione usted, mi querida Olimpia. Si yo por mediación de una tercera persona le hubiera ofrecido este dinero, lo más probable es que lo hubiese aceptado, pues toda vez que he preferido tratar directamente con usted, admita por lo menos las causas que me mueven a hacer una cosa así. Recuerde por otra parte que es usted muy hermosa, y esto ya es razón suficiente para que me haya cautivado. Margarita era una mujer de la misma condición que Olimpia, y sin embargo, ni por asombro me hubiera atrevido la primera vez que la vi a emplear con ella un lenguaje como aquel. Y es que yo amé a Margarita desde el primer momento, adivinando en ella un instinto del que carecía Olimpia. En aquel momento, cuando todavía no era mía, y a pesar de su singular atractivo, Olimpia me resultaba un poco repulsiva, quizá porque sabía que aceptaría mi proposición, lo que no tardó mucho en ocurrir. No salí de casa de Olimpia hasta el mediodía siguiente, convertido en amante suyo, pero ni los halagos ni las palabras que se creyó en el deber de prodigarme a cambio del oro que le di pudieron causarme la más leve impresión, a pesar de que varios hombres se habían arruinado por aquella mujer. A partir de aquel día hice a Margarita blanco de mi encarnizada persecución de una forma sistemática. En primer lugar, y por razones más que evidentes, la obligué a reñir con Olimpia. Le regalé a mi nueva amante un coche y joyas, arriesgué mucho dinero en el juego e hice toda la clase de locuras propias de un hombre cuando se enamora de una mujer como Olimpia. No tardó mucho en extenderse el rumor de mis nuevos amoríos, y hasta Prudencia acabó creyendo que yo me había olvidado por completo de Margarita, quien fuese porque había adivinado la verdadera causa de mis actos, o porque cayese en el error de los demás. Respondió con una gran dignidad a todos los golpes que yo le asestaba de forma tan insistente. Si bien parecía sufrir, pues cualquiera que fuese el lugar donde la encontraba, siempre la veía muy pálida y triste. En mi excitación había llegado yo a confundir el odio con el amor que sentía por ella, y por lo tanto era lógico que gozara al contemplar aquella constante pesadumbre. ¿Cuántas veces no llevaría mi crueldad hasta la infamia? Sin embargo, Margarita se limitaba a dirigirme miradas tan doloridas que más de una vez me hicieron sonrojar y ponerme al borde de suplicarle su perdón. Claro que, como es de suponer, aquellos pequeños arrepentimientos tenían la duración del rayo. Por su parte, Olimpia, que había terminado por poner su amor propio en aquella lucha, comprendiendo que si perjudicaba realmente a Margarita podría lograr de mí cuanto se le antojase, me excitaba continuamente contra la infeliz. No perdía ocasión de insultarla, y lo hacía con esa vil persistencia que suelen emplear las mujeres en semejante juego cuando se lo autoriza su amante. Margarita acabó por dejar de asistir a los bailes y a los teatros, temerosa sin duda de encontrarse con Olimpia y conmigo, pero entonces me dediqué a otro tipo de guerra, y a las impertinencias personales siguieron los anónimos. No había desvergüenza que no le autorizase a Olimpia para que la lanzara contra Margarita. Ahora veo claro que se necesita estar muy loco para llegar a tales extremos. De hecho, me encontraba en el caso de aquel hombre que, habiéndose emborrachado con mal vino, cayó en una de esas crisis nerviosas en que la mano es capaz de cometer un crimen sin que intervenga para nada la razón. En medio de todo, sin embargo, mi sufrimiento no era menor que el de Margarita.
La calma sin desdén, la dignidad sin desprecio con que Margarita respondía a mis ataques hacía que la viese superior a mí y no lograba sino irritarme aún más contra ella. Una noche en que Olimpia se había ido no sé a dónde, se encontró con Margarita, quien esta vez no se anduvo con contemplaciones y obligó a que Olimpia se marchara de la reunión. Cuando ésta se reunió conmigo, echaba espumarajos por la boca y a Margarita tuvieron que llevarla desvanecida a su casa. Al verme sola, me refirió Olimpia, Margarita ha querido vengarse de nuestra relación. Por lo tanto es preciso que le escribas a Armando y le hagas entender que aunque tú estés ausente, debe respetar a la mujer que amas. No es necesario puntualizar que hice lo que Olimpia solicitaba de mí, y que en la carta que aquel mismo día envié a Margarita vertí toda la hiel, todas las infamias y todo el desdén de que era capaz en aquel momento. Esta vez el golpe fue demasiado fuerte para que Margarita lo encajara en silencio, y como supuse que me contestaría, decidí no moverme de la casa en todo el día. Hacia las 2 de la tarde llamaron a la puerta. Era Prudencia. Al verla, intenté aparentar indiferencia y le pregunté por el objeto de su visita. La Duvernoy no estaba para bromas, y con voz ásperamente conmovida me acusó de que desde mi regreso a París hacía 3 semanas no había dejado de mortificar a Margarita, y que había culminado mi actitud con la escena de la víspera y mi carta de aquella mañana, que habían acabado por sumir a mi antigua amante en una crisis, la cual había afectado también a su dolencia crónica y le obligaba a guardar cama. Margarita, sin dirigirme cargo alguno, por medio de una tercera persona solicitaba mi indulgencia y me hacía saber que carecía ya de la fuerza moral y física necesaria para soportar mis ataques. No tengo nada que reprobar, le dije a Prudencia, sobre el hecho de que la señorita Gautier me despidiera de su casa, pues estaba en su derecho, pero no puedo consentir ni consentiré jamás que insulte a una mujer a la que amo con el pretexto de que esa mujer es mi amante. Mi querido Armando, me interrumpió la Duvernoy, ¿es que no se ha dado cuenta de que influye en usted una mujer sin corazón y sin talento? No voy a decir que no esté enamorado de ella, pero creo que esa no es una razón suficiente para que esté usted atormentando continuamente a una mujer que no puede defenderse. La señorita Gautier podría enviar al conde de N y entonces la partida estaría igualada, ¿no le parece? Usted sabe muy bien que mi amiga es incapaz de hacer eso. ¿Por qué no la deja vivir en paz? Si viese cómo está, se avergonzaría de hacerla sufrir de esa manera. Está pálida, tan pálida como un cadáver, y se pasa el día y la noche tosiendo. Le aseguro que la pobre no vivirá mucho. ¿Por qué no va a verla, señor Duval? Me preguntó Prudencia al tenderme la mano. Estoy segura de que su presencia le haría más bien que todas las medicinas. No me interesa encontrarme allí con el conde de N. ¿Comprende? El conde. Pero si apenas va por casa de Margarita. La verdad es que ella no puede soportarlo. Si la señorita Gautier quiere verme, ya sabe dónde vivo. Si quiere venir, que venga, pero hágale saber que yo no pienso poner los pies en la calle de Antín. ¿Y usted la recibiría cordialmente? Por supuesto que sí. Pues estoy por asegurarle que vendrá. Que venga cuando le plazca. ¿Tiene usted intención de salir hoy? No, no pienso salir hasta la noche. Iré a decírselo de inmediato. Hasta la vista, Armando. Recuerdo que ante la posibilidad de la visita de Margarita, ni siquiera le escribí a Olimpia para decirle que no iría a verla. La verdad es que en el fondo no me importaba demasiado, como lo prueba el hecho de que apenas si pasaba una noche a la semana con ella. Por lo demás, creo que reparaba mis desatenciones un actor de no sé qué teatro. Después de irse Prudencia, salí para comer, pero volví pronto a casa y le dije a Joseph que encendiera las chimeneas de los aposentos. Ahora me es poco menos que imposible explicar las diversas sensaciones que turbaron mi ánimo durante aquella espera, que se prolongó más de una hora. En cambio, podría decir que aquellas sensaciones abarcaron, fundiéndose en una especie de conmoción
que me sacudió totalmente cuando oí que llamaban a la puerta, y más aún cuando al dirigirme a la entrada sentí que me hallaba a cada paso más cerca de Margarita. Era tal mi emoción que tuve que apoyarme en la pared para no caer desvanecido. Por fortuna, la semioscuridad de la antesala casi no dejaba ver mi alteración. Abrí la puerta y entró Margarita, vestida de negro y con el rostro cubierto con un velo de encaje, a través del cual apenas si me era posible reconocerla. Una vez en el salón, se levantó el velo y comprobé que su palidez era en efecto marmórea. «Aquí me tienes, Armando», me dijo. «Has demostrado deseos de verme y he venido». Después dejó caer su cabeza entre las manos y rompió a llorar de un modo desconsolado. «¿Qué es lo que te ocurre, Margarita?», le pregunté con voz trémula y acercándome a ella. Margarita me oprimió la mano sin responderme, ya que la voz se le anudaba en la garganta, pero poco después pareció algo más serena y me dijo: «¿Cuánto daño me has hecho, Armando? Y total para nada. ¿Por qué, Armando? ¿Por qué te has empeñado a hacerme todo el mal que te es posible?» «¿Por qué?», le pregunté sonriendo con amargura. La última vez que había estado con Margarita en mi casa se había sentado en el mismo sitio, solo que desde entonces había sido la amante de otros, y otros besos que no eran mis besos habían llegado a sus labios, hacia los cuales, atraídos por una misteriosa fuerza, se inclinaban los míos. Entonces me di cuenta de que, a pesar de todo, yo seguía amando a aquella mujer, posiblemente más de lo que nunca la había amado. ¿Cómo podía ser aquello? Margarita, que sin duda comprendió lo difícil que resultaba una conversación sobre el tema que tanto nos importaba, dijo: «Tal vez suponga una molestia para ti, Armando, pero vengo a pedirte dos cosas: tu perdón por lo que ayer le dije a Olimpia, y que renuncies a lo que quizá estás dispuesto a hacerme todavía. Sea adrede o no, lo cierto es que desde que has vuelto a París no has parado de hacerme daño, y presiento que no voy a poder soportar esta tortura mucho tiempo. Me siento desfallecer, Armando. Hay veces que tengo la impresión de que no puedo aguantar más y llego a desear la muerte con todas mis fuerzas. ¿Me prometes compadecerte de mí, Armando? Para un hombre de corazón, entiendo que existen empresas mucho más nobles que las de dedicarse a vengarse de una mujer tan débil y enferma como yo. Compruébalo tú mismo, Armando. Tómame la mano. La fiebre me devora. Me he levantado de la cama para venir a rogarte no tu amistad, sino tu indiferencia». Cogí una mano de Margarita y comprobé que ardía, mientras que su cuerpo parecía temblar de frío bajo su capa de terciopelo. «¿Y crees tú que yo no sufrí nada aquella noche de nuestra separación en Bougival?», le dije mientras la llevaba cerca del fuego para que se sentara. «Sabes que aquella misma madrugada me vine andando a París, y todo para encontrarme con aquella carta tuya, que aún no sé cómo me trastornó el juicio. ¿Cómo pudiste hacerme aquello, Margarita, después de lo mucho que nos habíamos querido? No hablemos de eso, Armando, por favor. No he venido para recordarlo, sino impulsada por el deseo de verte bajo la distinta figura de un enemigo, al que desearía volver a estrechar la mano. Tienes una amante joven y hermosa, y a la que amas, según dice la gente. ¿Por qué no te limitas a ser dichoso con ella, olvidándome a mí? ¿Y tú eres dichosa? Creo que mi rostro podrá explicártelo mejor que yo, Armando. Por favor, no te burles de mi dolor, ya que eres tú quien mejor conoce su causa y su intensidad. Solo dependía de ti el no ser nunca desgraciada. ¿Por qué escribiste entonces aquella carta? No, Armando, no es así. Lo cierto es que las circunstancias han podido más que mi voluntad, y en lugar de obedecer a mis instintos de mujer mundana, preferí ceder ante unas razones que conocerás más tarde o más temprano, y que al final harán que me perdones. Este es mi único consuelo. ¿Y qué razones son esas? ¿Por qué no puedes decírmelas ahora mismo? Porque no serían suficientes para hacer revivir nuestro amor, ya bastante imposible, y porque no servirían más que para separarte de aquellas personas a las que debes el mayor respeto y con las que debes seguir unido. ¿A qué personas te refieres? No es cuestión de que te dé ahora unos nombres.
Margarita se levantó y se encaminó hacia la puerta, pero yo, no pudiendo presenciar aquel mudo y expresivo dolor sin conmoverme, sobre todo cuando íntimamente no dejaba de comparar a aquella mujer pálida y llorosa con la joven que conocí en la ópera comique, me interpuse entre ella y la puerta diciéndole: no, Margarita, no puedo consentir que te marches así. ¿Por qué? Porque a pesar de cuanto me has hecho, siento que te amo más que nunca, y mi deseo es que permanezcas a mi lado. ¿Para qué? ¿Para arrojarme mañana a la calle? No, Armando, es imposible, compréndelo. Tu destino y el mío siguen direcciones opuestas. No intentemos unirlos de nuevo. Quizá después me despreciarías, y prefiero tu odio de ahora. No, Margarita, la interrumpí sintiendo que se despertaba todo mi amor ante la sola presencia de aquella mujer. Lo olvidaré todo, y te juro que seremos dichosos, tal como más de una vez nos prometimos serlo. ¿Acaso no soy tu esclava? Dijo Margarita con voz doliente. Tómame y haz de mí tu voluntad. No me resisto a ser tuya, Armando. Y quitándose la capa y el sombrero, los arrojó sobre el sofá. Enseguida desabrochó el vestido, pues a consecuencia de las fuertes reacciones de su enfermedad, la sangre le afluía a las sienes y parecía querer ahogarla. Por favor, Armando, ordena que avisen a mi cochero para que se vaya, murmuró entonces Margarita, entre una tos tan seca como ronca. Yo mismo bajé a cumplir el encargo, y cuando entré de nuevo en mi habitación encontré a Margarita tendida delante del fuego, y dando diente con diente parecía que se le iban a desencajar las mandíbulas. La tomé en mis brazos, le quité alguna ropa sin que ella tuviera que hacer el más leve movimiento, y después la llevé hasta mi cama. La abrigué bien y me senté a su lado, intentando hacerla reaccionar por medio de un cúmulo de caricias, a las que sólo me correspondía con unas agradecidas sonrisas. Qué noche más singular aquella. Creo que no la olvidaré jamás. Toda la vida de Margarita parecía concentrada en los besos que me daba, y mi amor se exaltó hasta tal extremo que, en medio de los febriles raptos del suyo, incluso pasó por mi mente la idea de matarla para que no pudiera pertenecer ya a ningún otro hombre. Estoy seguro de que un mes de noches de amor como aquella hubiera acabado con mi propia vida. El día nos halló todavía despiertos. Margarita estaba lívida y silenciosa. De vez en cuando se desprendían de sus ojos gruesas y brillantes lágrimas que se iban deslizando por las mejillas, mientras que a intervalos abría sus desmayados brazos para estrecharme entre ellos y dejarlos caer después inertes sobre la cama. Por un instante creí que me sería posible olvidar todo lo ocurrido al final de nuestra estancia en Bougival, y le dije: ¿Quieres que nos vayamos a vivir fuera de París? No, me respondió despavorida. Estoy segura de que seríamos muy desdichados, Armando. Yo no puedo proporcionarte dicha alguna, aunque estoy dispuesta a ser la esclava de tus caprichos mientras me quede un soplo de vida. A cualquier hora del día o de la noche, cuando quieras, llámame y seré tuya, tuya, pero no intentes ligar tu porvenir al mío, pues serías muy desdichado, y harías que yo lo fuera mucho más de lo que ya lo soy. Todavía podré conservar mi hermosura durante algún tiempo. Aprovéchate, pues, de ella, mi querido Armando, y no exijas más. Cuando Margarita se hubo marchado y me vi otra vez solo, no pude evitar el sentir un terrible espanto ante la soledad en que me dejaba. Casi no hacía 2 horas que Margarita se había ido, y todavía me encontraba sentado en el lecho que ella acababa de abandonar, cuando, contemplando la huella de su cabeza en la almohada, me pregunté qué iba a hacer de mí si seguía emparedado entre mi amor y mis celos. Algo después de mediodía, y sin saber por qué, de una forma casi inconsciente, fui a la calle de Antin. Llamé y me abrió la puerta Nanine, que con cierta turbación me dijo que Margarita no podía recibirme. ¿Por qué? Porque está en casa el conde de N, y el conde ha oído la orden que me ha dado la señora de que no dejase entrar a nadie. Está bien, murmuré. Lo había olvidado. Gracias, Nanine. Adiós. Regresé a mi casa como borracho. No había más que un pensamiento en mi cabeza, y se resumía en la certidumbre de que
Margarita se estaba burlando de mí. Creo que nadie ni nada me habría podido sacar de esta obsesión. Lo peor fue que aquello me llevaría a cometer la acción más vergonzosa de mi vida. Mientras que con los ojos de la imaginación veía a Margarita sola con el conde, al que con toda seguridad repetía las mismas palabras que me había dicho a mí la noche anterior, tomé un billete de 500 francos y se lo envié, acompañado de unas líneas que decían: Margarita, te has marchado tan apresuradamente esta mañana que se me ha olvidado pagarte. Con estas líneas te incluyo el importe de la noche que me has concedido. Una vez puse la carta en circulación. Para evitar que me asaltara algún remordimiento, decidí salir de casa y fui en busca de Olimpia, a quien encontré probándose trajes. En cuanto me vio, se puso a cantar obscenidades para entretenerme. Olimpia era en verdad el tipo de cortesana sin vergüenza de ninguna clase, y lo peor era que tampoco tenía corazón ni talento. Sin embargo, había sido capaz de inspirar a más de un hombre las mismas ilusiones que a mí me había inspirado Margarita. Al final de la entrevista me pidió dinero y yo se lo di, después de lo cual regresé a casa. Margarita no había contestado. En cuanto a mí, es inútil que diga cuánta inquietud sufrí el día siguiente. Hacia las 6:30 un mensajero me entregó un sobre, dentro del cual vi mi carta y el billete de 500 francos. No había una sola palabra. ¿Quién le ha entregado esto?, le pregunté al individuo. Una señora que al parecer salía de viaje en el correo de Boulogne con su doncella. Me ha encargado que solo entregase esta carta cuando hubiera salido la diligencia. Después de despedir al mensajero, me vestí de inmediato y me dirigí a toda prisa a casa de Margarita. Ha ido a Inglaterra, me confirmó el portero. Estaba claro. Nada la retenía ya en París, ni el odio ni el amor. Más apesadumbrado, rendido por tantas sacudidas y emociones, decidí ir a ver a mi padre para exponerle el deseo de comprender un viaje por Oriente, aprovechando la circunstancia de que un amigo mío salía para allá. Mi padre no se negó a mi petición, me entregó varias letras de cambio y algunas cartas de recomendación, y 8 días después me embarcaba en Marsella. En Alejandría, por un agregado de la embajada que la había visto varias veces, me enteré del gravísimo estado en que se encontraba Margarita. Entonces le escribí una carta cuya contestación recibí en Tolón, desde donde volví a París. El resto ya lo sabe usted, mi querido amigo. Ahora solo falta que lea las contadas páginas que Julia Duprat me ha entregado y que son el indispensable complemento de todo lo que acabo de referirle.